con nosotros. Y para empezar a hablar de esto que ocurre con la iniciativa privada, lo que ocurrió al mediodía de este martes 4 de febrero, se reunieron con empresarios allá en Palacio Nacional, luego de que ayer se informó que con negociaciones con Donald Trump, la mandataria logró pausar por un mes más esta imposición de aranceles del 25% en contra de México. Francisco Alberto Cervantes Díaz, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y que representa al sector privado en México, respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que continuarán trabajando en conjunto para sortear los retos que se presenten ante la nueva administración de Estados Unidos. Aseguró que el Consejo Coordinador acompaña a México para la negociación en materia comercial con Estados Unidos y Canadá y que los empresarios se han preparado para la renegociación del tratado entre estos tres países. Para integrar el llamado Cuarto de Junto, el grupo de especialistas técnicos que asesora al gobierno en este proceso. Vamos a escuchar lo que dijo Alberto Cervantes en esta reunión entre la mandataria y los empresarios. Con toda convicción y determinación a favor de México, el Consejo Coordinador Empresarial reitera el apoyo absoluto a usted, estimada presidenta, respecto a la posición de diálogo con firmeza que ha planteado frente al gobierno de los Estados Unidos. Compartimos con usted su llamado a la serenidad, pero anteponiendo siempre nuestros principios y sentido de unidad como nación, para privilegiar el diálogo frente a los desafíos que nos presenta la relación bilateral con nuestro principal socio comercial, no solamente en este momento, sino durante los próximos meses. Por ello, el CCE ratifica su absoluta disposición para asumir la tarea de acompañar al Gobierno de México en los espacios de diálogo, negociación y cooperación que se abran en materia comercial con nuestros socios y contrapartes de los Estados Unidos y Canadá. Ahí está el mensaje de Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial. También habló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien dijo que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se pidió a los empresarios relanzar el Hecho en México, la marca Hecho en México, mediante una gran campaña que ponga en relieve la capacidad del país para ser productor autosuficiente y competitivo. Retorna entonces el Hecho en México. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard este mediodía ahí en Palacio Nacional. Pero lo que vimos ayer es una mujer de Estado y lo que logró merece nuestro más amplio reconocimiento, porque se veía muy difícil. Decíamos el porcentaje es 90% que nos amanecemos con tarifas y 10% si logramos abrir una negociación, y lo logró la doctora Sheinbaum. Estamos en buenas manos y tenemos que apoyarla irrestrictamente, más que nunca en este momento, en el mes que viene y en los años que vienen, porque tenemos que redefinir nuestra relación económica con Estados Unidos. Ya no es lo que era y vamos a encontrar el camino para ello, porque somos el mejor socio que tiene Estados Unidos. El día de hoy les invitamos, porque lo que sigue en los próximos días, una vez que sean ratificadas las autoridades con las que vamos a dialogar, comercio, USTR, les invitamos, ya no necesariamente en el modelo antiguo o anterior del Cuarto de Junto, sino que vamos a tener que hacer un trabajo sector por sector, muy detallado, de lo que queremos proponer, porque lo que ayer ganó nuestra presidenta es la posibilidad de que México proponga sin que estén tarifas en acción, cosa mayor. Vamos a poder proponer y persuadir, convencer. Y bueno, eso es lo que se ganó ayer. Entonces vamos a trabajar con ustedes para ese propósito, sector por sector, y lo estaremos haciendo a partir de ya. De hecho, hay un diálogo muy cercano, pero pues ahorita tenemos prisa. Tenemos un mes y cada día que pasa cuenta. Entonces vamos a meterle con todo. También me pidió la presidenta Sheinbaum les invitara para acelerar el paso en lo que tiene que ver con el Plan México.
Y el Plan México parte de un punto. La resolución, la decisión de acelerar muchas medidas que ustedes ya conocen, no las voy a repetir el día de hoy, para aumentar nuestro contenido nacional, para que nuestra plataforma productiva crezca rápidamente, para aumentar la inversión, todo lo que ustedes escucharon hace unos días, que lo aceleremos. Y me instruyó ayer que en primer lugar empezáramos por recuperar el orgullo de lo hecho en México. Y ya al final tomó la palabra la presidenta Claudia Sheinbaum para agradecer el respaldo de empresarios y empresarias a superar la crisis que tuvo con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, el fin de semana, y llamó al sector privado para trabajar en fortalecer la economía nacional, fortalecer esta campaña, este lema de lo hecho en México, con el objetivo de demostrar la potencia comercial que representa el país para el mundo. Vamos a escuchar ahora lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad fue muy emocionante el domingo que todas las cámaras empresariales se comunicaron o hicieron un comunicado público de inmediato, que todos los gobernadores y la jefa de gobierno hicieron un comunicado de inmediato, que la mayoría de los diputados y senadores de inmediato, que comunidades diversas de nuestro país de inmediato, y de Estados Unidos, gobernadores, congresistas, empresarios. Y ese es producto del trabajo que hemos venido haciendo desde hace meses. Porque no se hubiera dado si ustedes, como lo platicamos en muchas ocasiones, pues no hubieran hecho también su trabajo del otro lado de la frontera, con muchísimos empresarios de los que son socios o sociedades que tienen. Si no se hubiera hablado, si nosotros no hubiéramos hablado previamente, si no tuviéramos certeza en este Plan México que hemos construido entre todas y entre todos. Entonces, en el momento de la llamada de teléfono, créanme que yo tenía una fortaleza enorme. Así que el día de hoy lo que quiero es darles las gracias. Gracias de verdad, porque esos comunicados de ese domingo nos dieron una enorme fortaleza. ¿Qué ganamos ahora? Pues esa pausa, ese mes y por supuesto el diálogo, que era finalmente lo que nosotros estábamos buscando, convencer al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, que lo mejor siempre es dialogar con su socio comercial. ¿Qué tenemos que convencer? Primero, que somos la región con mayor potencial de todo el mundo. Que no es que un país subsidie a otro, sino que somos socios. Y eso nos da una fortaleza enorme frente a otras regiones del mundo. Segundo, pues ver exactamente qué es lo que se está planteando. Y tercero, que esa ya es nuestra tarea, seguir fortaleciendo la economía nacional. Miren, con todo, el dólar llegó a 21.21. O el peso, pues, llegó a 21.21, más bien el peso. Yo, la verdad, bueno, estaba en comunicación con el secretario de Hacienda. Dice, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? Ya no les voy a decir, ¿verdad? Porque no es el caso. Pero la verdad es que nos sentimos muy contentos cuando abrieron los mercados asiáticos de la fortaleza de la economía mexicana. La verdad. Somos un país muy fuerte, con una economía muy fuerte. Sí, en parte por la cercanía y el tratado, pero también por lo que somos nosotros. Entonces, yo a lo que los llamo el día de hoy es a seguir trabajando juntos y juntas y a seguir fortaleciendo este plan
donde todas y todos tenemos algo que aportar. Como lo he dicho, habrá cosas en las que no estamos de acuerdo y tampoco pasa nada, para eso es la democracia. Pero vamos a poner hacia adelante, y más en un momento tan importante donde nos necesita México y todas las mexicanas y mexicanos, en lo que estamos de acuerdo y en la construcción de este gran país o en el desarrollo de este gran país del que estamos todas y todos orgullosas y orgullosos de pertenecer. Así que hoy lo que les quiero decir es que viva México. A continuación, Pues ahí usted lo vio, un aplauso largo, un aplauso de pie, un aplauso que la presidenta incluso le sorprendió un poco. Ya al final, cuando seguían los aplausos, eso no se puede impostar, ¿eh? Eso no es algo que uno pueda organizar desde antes o que pueda obligar a un grupo de empresarios a hacer con un presidente. Es un aplauso largo, un aplauso fuerte. Les dice gracias la presidenta. Le agradecen los empresarios ahí en Palacio Nacional. Usted no sé si lo notó, pero había una persona ahí de pelo pues ya canoso, que ya no tiene tanto pelo como antes, pero uno de esos empresarios de primera fila era Claudio X González Laporte, que ahorita vamos a platicar de los empresarios, pero sorprende, ¿no? Bueno, no sorprende, pero sí es difícil ver este tipo de expresiones de unidad tan intensas, y eso es lo que ha logrado Donald Trump. Ha logrado unir mucho más, porque pues, se llevaban bien los empresarios con la presidenta, había diálogo, había pláticas, se presentó incluso el Plan México, pero ya este formato ya mucho más consolidado, sí llama la atención lo que ha logrado, la amenaza de los aranceles de Donald Trump, el discurso de Donald Trump contra migrantes, contra mexicanos, contra pues todos los países que se le ocurren. Y ¿sabes a qué me recordó esta, de alguna manera, celebración de hoy en Palacio Nacional de conseguir pausar los aranceles, Nancy? Al evento que ocurrió en 2019. Uh-huh. En aquel momento Donald Trump también amenazó con aranceles, en ese momento a los metales, amenazó con un arancel, se organizó el gobierno entonces de López Obrador y lograron detener esos aranceles. En ese momento no fue pausa, directamente se logró detener lo de los aranceles a cambio de reforzar la frontera sur. Hoy se refuerza la frontera con Estados Unidos. En ese momento se reforzó la frontera con Centroamérica. Mandaron a la Guardia Nacional en ese momento. Sí fue mucho más difícil para los migrantes ingresar a territorio mexicano. Era la época de las marchas migrantes, ¿cómo le llamaban? Caravanas. Las caravanas migrantes que entraban a México. Ahí se frenaron. Y son imágenes que tenemos de ese 2019, pues también de celebración. Fíjate, aquí está López Obrador. Esta celebración fue en Tijuana. Y aquí vemos, por ejemplo, a los gobernadores de ese entonces. Y usted ve caras familiares. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en la Ciudad de México. Alejandro Moreno Cárdenas, en ese momento gobernador de Campeche. Atrás se ve a Dan Augusto López, en ese momento gobernador de Tabasco. Y otras figuras, otros gobernadores, otras figuras políticas, que en ese momento se juntaron en este meeting en Tijuana, efectivamente en la frontera, y usted puede ver a las figuras. Ahí se puede ver a Olga Sánchez Cordero, en ese momento secretaria de Gobernación, Porfirio Muñoz Ledo, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfonso Romo, su asesor en esos primeros años de presidencia, y Marcelo Ebrard, sí, en ese momento canciller del gobierno de López Obrador, hoy secretario de Economía, también habló hoy en la conferencia de la presidenta,
son estos paralelismos, ¿no? En ese momento se festejó, pues que se había logrado, ahí usted puede ver el mitin en Tijuana, se celebró en ese momento que se cancelaban los aranceles, que había habido una negociación exitosa, y hoy en Palacio sucedió algo parecido. Sí. La presidenta dice, gracias a los empresarios por salir inmediatamente a apoyar, a no mostrar más bien fisuras entre nosotros mismos al interior del país, mostrar un frente común entre las amenazas de la bestia naranja. Ahí usted la puede ver, que además se sienta en medio de su gabinete, al lado de Francisco Cervantes, del Consejo Coordinador, junto a Ebrard también, los funcionarios principales de su gabinete, y el aplauso final del que hablábamos, que después pues, se confirma, porque uno de los presentes en este encuentro de los empresarios fue Carlos Slim Domit, quien calificó como un muy buen resultado la negociación del gobierno mexicano con Trump. En entrevista con medios, el empresario opinó, fue interesante la capacidad, certidumbre y prudencia con la que la presidenta manejó esta situación tan difícil. Lo manejó muy bien y fue un muy buen resultado. Además, el hijo de Carlos Slim, el hombre más rico de México, consideró que ahora el gobierno y los empresarios deben enfocarse precisamente en el Plan México para alcanzar la meta del 25% del Producto Interno Bruto del PIB de inversión. Sí, y el otro empresario, digamos, estuvo en primera fila porque se ve un poco de su espalda ahí cuando se levantan todos a aplaudirle a la presidenta, fue el empresario Claudio X González Laporte, quien opinó que tanto como la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía Marcelo Ebrard estuvieron muy bien en esta negociación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo? Se está generando la unidad que buscamos para poder lograr soluciones a todo lo que tenemos enfrente. Va a haber turbulencia porque así es la administración de Trump, pero creo que vamos a sacar esto adelante bien. Y agregó, muy bien la presidenta, su cabeza fría es el camino. Vamos a lograr que siga el tratado, refiriéndose a este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que sacarlo adelante y es muy importante el Plan México. Entonces, ahí tiene a un empresario, el padre de otro empresario que se ha dedicado como a seguir cuestionando todo lo del gobierno mexicano desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues su padre, Claudio X González Laporte, calificó de muy bien la actuación de la presidenta y además de eso, apoyar para que el Tratado de Libre Comercio continúe, el TEMEC continúe y el Plan México, el plan, este gran plan presentado hace unas semanas por el gobierno, pues Laporte está ahí, puesto. Sí, Slim Domit y González Laporte mencionaron ambos esta meta del Plan México del 25% del PIB en inversiones. Pero González Laporte también mencionó lo de llegar a ser la 10ª economía del mundo, que es una de las propuestas que aquí hablamos cuando se presentó el Plan México. Dijo que era muy interesante esa propuesta y que había que aterrizarla. Entonces, pues muy abierto al diálogo, elogiosos ambos de la presidenta, sobre todo González Laporte. Y lo mencionamos porque su hijo, como dices, Nancy, encabeza, pues él es el organizador del PRIAN, ¿no? De la oficialización del PRIAN ya como fuerza unida, como coalición electoral en unas elecciones. Pero además porque González Guajardo, el hijo, Claudio X, se ha dedicado además a calificar de dictadura tanto al gobierno de López Obrador como al de Claudia Sheinbaum. Pues se caen este tipo de argumentos al ver pues a los empresarios, sobre todo a su papá, presentes aquí tan interesados, tan elogiosos, tan prestos a participar en este mensaje de unidad, porque así lo dijeron a la salida de Palacio Nacional. Entonces, pues se desmorona también eso, y se desmorona, Nancy, también, si es que no ya estaba en ruinas, porque pues, lo está evidentemente, la oposición. Ya con esto, pues prácticamente, ¿qué hizo la oposición en estos días de crisis? Pues yo vi mensajes bastante lacónicos, algunos, otros miserables. El mensaje de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, incluso algunos panistas lo criticaban por el mensaje que estaba mandando en un momento de alta tensión con el gobierno, con un gobierno extranjero que pretendía imponer medidas de emergencia contra México. Entonces, pues, ¿qué hicieron? Eso, mostrarse aún más viles de lo que ya los habíamos visto.
Y eso es lo que hemos visto también hoy. Entonces, así está la situación. Esa fue la reunión de la presidenta. Fue primero la conferencia de prensa, luego esta reunión con los empresarios. Entonces, pues ahí están firmes y queda un mes para la negociación. Va a ser dura, va a ser ardua. Donald Trump es impredecible, es caótico, es difícil de saber qué es lo que va a hacer, con qué se va a satisfacer a esta bestia naranja. Pero ahí está la unidad mexicana que tanto se pretendía y sobre todo impulsar efectivamente.